hicimos en la Ciudad de México y lo que ha ocurrido en Guanajuato. Cuando llegué a la Ciudad de México en diciembre del 2018 y los primeros meses del 2019, ahí pueden ustedes ver cómo se incrementó el homicidio doloso, es la gráfica de color verde. En la ciudad aumentaron los homicidios de cerca de 2 promedio diario, alrededor de 5 o 6 promedio diario. Cuando dejé la ciudad en diciembre del 2000, o en junio del 2023 la dejé, 2022 fue el año de menor número de homicidios desde 1989 y en junio del 2023 el homicidio doloso se había reducido de una manera muy significativa. Esos números creo que no son correctos, Pau. A ver si… A diferencia de lo que ocurre en Guanajuato… no, sí están correctos, perdón, es que no son números totales. Son tasa por 100,000 habitantes anualizada, para que podamos comparar adecuadamente Ciudad de México con Guanajuato. Porque cuando comparamos por 100,000 habitantes, pues ya no cuenta el número de habitantes. De todas maneras, la Ciudad de México tiene menos homicidios a pesar de tener más habitantes que Guanajuato. Pero en el caso de por 100,000 habitantes, nosotros dejamos la ciudad con 6.7 homicidios por 100,000 habitantes anual. Fíjense ustedes nada más lo que es Guanajuato, lo que representó el incremento en los homicidios a partir de 2018. Y la diferencia entre la Ciudad de México y Guanajuato. ¿Por qué es esta diferencia? Porque nosotros tomamos la decisión en la Ciudad de México de entrar con una política de seguridad que tiene que ver desde atención a las causas hasta la cero impunidad, con la coordinación con el Gobierno de México. A diferencia del Estado de Guanajuato, que esencialmente lo que dicen es que no es responsabilidad del Estado, sino que es responsabilidad del Gobierno federal. Adelante. Ahí está, igual en el caso de homicidio doloso 2023, la diferencia entre Guanajuato y la Ciudad de México. Adelante. Lesiones dolosas por arma de fuego, la Ciudad de México frente a Guanajuato. Adelante. La diferencia entre la percepción de seguridad de los habitantes de la Ciudad de México frente a la percepción de seguridad de los habitantes de Guanajuato. Prácticamente 80% de los habitantes de Guanajuato dicen que viven en un lugar inseguro en las ciudades de Guanajuato. En el caso de la Ciudad de México, este indicador se redujo de 81.6% a 55.3%. Adelante. Adelante. Esta es nuestra estrategia de seguridad para que la conozcan los habitantes de Guanajuato, ciudadanos, ciudadanas. Esta es una estrategia compartida con la próxima gobernadora de Guanajuato, con Alma Alcaraz. Son 5 ejes. El primero es honestidad y atención a las causas. Fíjense ustedes la diferencia entre la estrategia. En un caso se plantea la guerra contra el narco. Nosotros planteamos no la guerra, sino la construcción de la paz. En un caso se plantea megacárceles, nosotros planteamos megacárceles para los jóvenes, nosotros planteamos universidades y educación pública para los jóvenes. Atención a las causas. ¿Sí me dejan la presentación, por favor? Lo segundo tiene que ver con la consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución que apenas tiene escasos 5 años. Vamos a consolidar la Guardia Nacional, vamos a reforzar sus capacidades para poder vigilar carreteras, caminos, y al mismo tiempo que la Guardia Nacional se coordine con policías estatales para que puedan ser también primeros respondientes. Fortalecer la inteligencia e investigación, vamos a fortalecer las capacidades de la Guardia
y de la Secretaría de Seguridad Pública en Inteligencia y Investigación en un sistema nacional de seguridad, la coordinación, que es justamente lo que no ha habido en Guanajuato. Aquí el gobernador del estado decidió no participar en los gabinetes de seguridad. Estamos seguros que ALMA va a participar en los gabinetes de seguridad y eso nos va a permitir coordinar acciones, desde la atención a las causas hasta disminuir la impunidad. Y finalmente la reforma al Poder Judicial, que la reforma al Poder Judicial también tiene que ver con la construcción de la paz, porque el Poder Judicial normalmente asume que no es su responsabilidad, se dan amparos a delincuentes y no se asume la responsabilidad de que el Poder Judicial también es parte de la responsabilidad de construir la paz en Guanajuato y en nuestro país. Esta es la estrategia que estamos planteando para Guanajuato. Les puse las gráficas porque esta estrategia nos dio resultados a nivel de la Ciudad de México. Nosotros, a diferencia del gobierno anterior en la ciudad que decía que no había delincuencia organizada, asumimos que había delincuencia organizada y de manera coordinada con el gobierno de México asumimos la responsabilidad en una estrategia integral. Repito, desde atención a las causas hasta la disminución de la impunidad. Si cambiamos la ecuación, cambiamos la forma de gobernar, cambiamos los partidos gobernantes y ALMA llega al gobierno de Guanajuato y llegamos al gobierno de la República, vamos a construir no solamente la continuidad de la reducción de los delitos, sino que vamos a reforzarlos para disminuir todavía más y permitir que Guanajuato sea un estado con tranquilidad, con paz y que recupere sus posibilidades de desarrollo. Esta es la presentación que queríamos hacerles. Con la palabra a Zaide Ruiz, contrapunto. Adelante, Zaide. ¿Cuál es su opinión acerca de la candidata aquí en el municipio de León, Bárbara Botello? Todavía no está definida la candidatura en León. Todavía está por definirse. Ok. Creo que el 15 de marzo son las inscripciones, ¿es así? El 15 de marzo creo que son las inscripciones, 13 de marzo son las inscripciones aquí en Guanajuato. Hay un orden, compañero, ahorita te doy la palabra. Sí, en el caso de León todavía no está definido. Correcto. Alma Muñoz, La Jornada. Prende el micrófono, por favor. A ver, ahí está. Doctora, quisiera preguntarle, de la estrategia de Xóchitl Gálvez, ¿usted se quedaría con algo? ¿Cree que hay alguna idea que pueda reforzar la postura que usted está presentando en materia de seguridad? Son dos proyectos contrapuestos, lo que se va a definir el próximo 2 de junio. 2 de junio, por cierto. Lo que se va a definir en 2 de junio son dos proyectos. Un proyecto que es regresar al pasado de corrupción. Ya escuchamos que tiene que ver con mano dura, con megacárceles, con guerra, y nosotros lo que proponemos es construir la paz. Atendiendo las causas, Guanajuato es un estado que tiene la característica de que no solamente es el estado con mayor número de homicidios en el país, total y por 100,000 habitantes, sino que además es el estado con mayor número de jóvenes con adicciones. Es el estado con el promedio de salario más bajo de todo el país. Y aquí gobierna el PAN. Entonces, por eso decimos que son dos proyectos. Ellos proponen la guerra, ellos proponen cárceles, nosotros ¿qué proponemos? Atención en las causas y justicia. Justicia en el más alto sentido de la palabra. Justicia social, justicia para las mujeres, justicia ambiental y justicia de un sistema de justicia que funcione adecuadamente.
Y en particular, en el caso de la seguridad, es atención a las causas y avanzar en la cero impunidad con un sistema de coordinación que realmente funcione en estados como Guanajuato, donde no se han querido coordinar. ¿Cree que con su oponente, de caso de que podría regresar la guerra que inició Calderón? En su momento inició Es Calderón. muy probable, porque ellos son conservadores. O sea, aunque se quieran disfrazar de otra cosa, porque se disfrazan, ahora dicen que están a favor de los programas sociales, cuando no es un asunto personal, pero los diputados del PAN votaron en contra. Pero además hay audios, ahí está Fox que dice que los programas sociales son para flojos. Entonces, dicen una cosa, pero ahora, ¿cómo van a decir que están en contra de los programas sociales? Pues estarían todavía más abajo en las encuestas de lo que ya de por sí están. Pero es una simulación en realidad, por eso yo digo que es como un disfraz. Ahora dicen que están a favor de que aumente el salario mínimo, cuando durante 36 años el PRIAN lo mantuvo en salarios de hambre, y particularmente aquí en Guanajuato, porque la inversión per se no es suficiente, por eso nosotros hablamos de inversión que genere bienestar. Ese es nuestro proyecto, inversión pública e inversión privada que genere bienestar. Entonces ellos son el pasado de corrupción, de privilegios, y nosotros somos la consolidación y el avance de la cuarta transformación, y eso es lo que quiere el pueblo de México. Gracias. Continuamos con Leonel Ariza, AM Diario. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Dos preguntas, nada más para precisar, en la cuestión de las candidaturas para Bárbara Botello, tiene varias denuncias pendientes, una de ellas por malas… tiene varias denuncias pendientes, amenazas, tiene falsificación de declaraciones contra el periódico AM en particular, y también está el caso del candidato que iba a ser para Guanajuato. Aún no hay definiciones. ¿Qué opina de esto, de estas personas? En el caso de León no está definido. ¿Y cuál es su parecer de estas personas que se estaban tratando de postular? A ver, quien define las candidaturas es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En Morena es distinto, no es un dedazo, no es que la candidata decida este va, este no va, este es el siguiente candidato, no. Nosotros lo hacemos por encuestas, y particularmente en el caso de Guanajuato están definidas la gran mayoría de las candidaturas, y hay algunas que todavía me informa la Comisión Nacional de Elecciones que están por definirse. Bueno, y en el segundo tema, ¿cuál es su propuesta para atender la problemática del agua en Guanajuato? En León ya iniciamos con un programa de tandeo en varias colonias, cosa que no había pasado en varios años. ¿Cuál es su propuesta para atender esta problemática del agua en Guanajuato? Sí, tenemos una propuesta de un plan nacional hídrico que tiene propuestas para las distintas entidades de la República. Lo que ha pasado en el centro y norte del país es que llevamos 5 años de una sequía prolongada. Este año es probable que siga habiendo sequía, es parte del cambio climático, pero eso no quiere decir que la sequía va a ser para siempre, ¿verdad? Por lo menos es lo que dicen los científicos especialistas en el cambio climático, que es a quienes nosotros escuchamos. En particular en el caso de León y en todo el país hay que trabajar en varios temas. El primero es en el uso eficiente del agua. 77% del agua en nuestro país se va a riego agrícola, 77% del agua potable, y solamente está tecnificado el 10%. Entonces, el agua disponible más barata es eficientar el riego para que esa agua esté disponible para otros usos, igual que otras formas de eficiencia. Y en el caso de cada una de las entidades estamos analizando la posibilidad de nuevas fuentes de agua, en algunos casos superficiales y en otros casos no. Finalmente, ¿podría usted impulsar a nivel nacional el programa que tienen en la Ciudad de México de captación de agua de lluvia, de cosecha de agua de lluvia? Sí, en algunos casos no es generalizable, pero sí lo tenemos en el proyecto. En la Ciudad de México, por ejemplo, la alcaldía Milpalta, que es una alcaldía casi rural,
tiene alrededor de 65,000 sistemas de captación de agua de lluvia, que en efecto cuando hay lluvia, pues entonces no tienen que conectarse. El tema pues es durante la época de secas, que ahí se provee de una forma distinta, pero sí es una de las opciones. Continuamos con Salvador Corona, El Universal. Buenos días, doctora, acá. Preguntarle sobre en contexto, pues el Día Internacional de las Mujeres es el 8 de marzo, preguntarle qué piensa o qué se podría hacer para mejorar el mecanismo de alerta de género. Hay 25 declaradas en todo el país, algunas son en algunos estados en general, regionales. ¿Han funcionado, no han funcionado o qué estrategia o mecanismo se podría implementar para cuidar a las mujeres de todo el país? Sí, estamos planteando una serie de acciones que presenté en el Zócalo, algunas de ellas que hicimos en la Ciudad de México y nos dieron resultados. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad había la propuesta de decretar la alerta y en ese momento ustedes se recuerdan, algunos que estuvieron conmigo, yo decía, no es una cuestión solamente de decretar la alerta, sino de tener un programa que nos permita disminuir la violencia contra las mujeres, porque hubo muchas alertas que se decretaron que se quedaron solamente en el papel. ¿Qué fue lo que hicimos en la ciudad y qué proponemos? En primer lugar es lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres. Aquí está la experta sobre temas de igualdad sustantiva y autonomía de las mujeres. Por eso pretendemos llevarlo a la Constitución. La Constitución dice que tiene que haber un trato igual para mujeres y para hombres, pero nosotros consideramos que tiene que ser todavía mayor esta definición en términos de lo que representa la igualdad sustantiva y la posibilidad de las mujeres o el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Puede parecer algo menor de decretarlo en la Constitución, pero de ahí se derivan una serie de acciones que tienen que ver desde la educación y la cultura hasta medidas específicas. ¿Qué fue lo que hicimos en la ciudad que proponemos a nivel nacional? Uno, leyes que permitan avanzar todavía más en el tema de refugios. No se trata solamente de que haya más refugios para mujeres violentadas, sino se trata, como lo hicimos en la ciudad, de que haya leyes que protejan a las mujeres para que puedan permanecer en el hogar y que sea el violentador quien sea sancionado. Pues no se trata de sacar a la mujer y a los hijos y esconderla, sino que el violentador, que es un delincuente finalmente, porque es un delito, sea decretado con medidas cautelares dependiendo del delito o incluso su detención a partir de un proceso. Por eso la ley se llama el agresor sale de casa. No es la mujer, sino es el agresor quien tiene que salir de su casa. Incluso en la ciudad está por encima el derecho de propiedad, el derecho de la mujer a tener un lugar donde vivir cuando es agredida. Ese es uno de los temas. El segundo, que haya mujeres especializadas que atiendan a mujeres en ministerios públicos. Normalmente llega una mujer a un ministerio público a denunciar violencia y son minimizadas sus denuncias. No, regrésate, pues conténtate con tu pareja porque es un problema de un asunto familiar. No, nosotros queremos que la mujer llegue al Ministerio Público y sea apoyada para que pueda presentar su denuncia y tener seguimiento y que haya justicia. Tercero, que en las fiscalías haya una fiscalía especializada de feminicidios, que atienda todo homicidio a una mujer como si fuera un feminicidio. ¿Qué diferencia hay entre un homicidio a una mujer y un feminicidio? Es que el feminicidio es la muerte o el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. ¿Y qué nos pasó o qué nos ha pasado en muchos lugares del país? ¿Qué nos pasó en Morelos? Que fue una denuncia en donde yo estuve insistiendo mucho. Una joven que por no decretar el feminicidio, se escondió el feminicidio hasta que no intervino la Fiscalía de la Ciudad de México. Si todo homicidio de una mujer es tratado como feminicidio, entonces pueden llegar a aumentar los índices
pero se atiende como tal. Y la atención que hicimos o que hizo la fiscal en la ciudad tiene que ver mucho con la violencia familiar, porque el mayor porcentaje de feminicidios en el país tiene que ver con que el feminicida, el homicida, es el esposo, la pareja, es una persona cercana a la mujer. Y después un programa de prevención integral. Y al mismo tiempo fortalecer la autonomía de las mujeres, y por eso estamos planteando un sistema nacional de cuidados a través del DIF nacional y los DIF de los estados. Es independientemente de la alerta de género, nuestra propuesta es que sea obligatorio en todo el país, sea que haya alerta o que no haya alerta. ¿Se mantendría este mecanismo entonces? Pues el asunto es si se mantiene el mecanismo, con qué otras medidas. Nosotros estamos planteando medidas nacionales que protejan a las mujeres que viven violencia. Correcto, gracias. Adriana Ferrell, Reporte Digital México, Radio Líder Bajío. Adelante. Gracias. Buenas tardes, doctora. Si bien estamos ahora sí que en el mes de prevención de la violencia contra las mujeres, pero sí está muy bien toda esa parte que usted propone en pro de más refugios, más leyes que nos defiendan, pero las mujeres no somos el problema es el género masculino. Entonces aquí es qué programas o qué iniciativas va a impulsar para prevenir y erradicar la violencia de género desde la perspectiva masculina y para promover la educación sobre este tema entre los hombres, porque todas las leyes y infinidad de talleres, de cursos en materia de derechos humanos, todas las que estamos en todos esos eventos, somos mujeres que vamos a aprender la mayoría de las veces cómo defendernos del género, pero el problema no somos nosotras, el problema es el género masculino que nos violenta. Entonces, ahí, desde su postura, ¿qué es lo que va a hacer usted para capacitar y formar al género masculino en materia de prevención para que no nos mate, no nos violente y no nos agreda en todos los niveles, personal, profesional, en las calles? Gracias, es cuanto. Tiene que ver con los dos temas, igual que en el caso de la violencia en general. Es la atención a las causas y la cero impunidad también, porque tiene que ser sancionado cualquier delito. Ahora, en la nueva escuela mexicana, en los nuevos libros de texto, no sé si han tenido oportunidad de verlos, ahí viene una parte importantísima de lo que tiene que ver con la igualdad. Entonces, desde la formación de la primera infancia, desde el preescolar, la primaria, evidentemente tiene que fortalecerse eso. Y está ahora en los libros de texto, afortunadamente. Bueno, pues compañeros, muchísimas gracias. Sí. Una más y ya. Gracias. Doctora, preguntarle a propósito de estos temas de los derechos, muchas gracias, de los derechos de las mujeres, perdón, Sara Pantoja de Revista Proceso. Ayer en Francia el legislativo aprobó ya como derecho constitucional la libertad de abortar de las mujeres. En la Ciudad de México este es un derecho desde hace años y hay otras entidades que también ya lo tienen. Preguntarle si usted impulsaría alguna iniciativa para… Aquí en México ya lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ajá. Ya es una definición de la Suprema Corte. Pero cada entidad tiene que… Sí, pero ya hay una definición de la Suprema Corte. Ajá. ¿Usted haría entonces un llamado para que cada estado pudiera legislar en el… definición de la Suprema Corte. Gracias. Ok, último, cerramos con Evolución por México. Doctora, bienvenida. Le comentaba en la oportunidad con Alma Alcaraz, la candidata, que qué medidas tenían para abatir esta delincuencia que nos azotaba en el Estado. Y les recomendábamos y les hacíamos la observación que es un trabajo no solamente de los gobiernos, sino de la sociedad e incluido a nosotros como medios de comunicación. Entonces, la recomendación sería que haga extensiva, no nada más a empresarios, a medios, a
a autoridades, a fiscales, a jueces, sino que todos hagamos un compromiso. ¿Cómo podemos hacer un compromiso? ¿Cómo podemos consolidar un proyecto y un programa que tienen ustedes para pacificar nuestro Estado? Esa es la recomendación. Le agradecemos la visita y ¿qué nos puede decir de este tema nada más? Sí, pero hay una obligación de la autoridad. Por supuesto que la sociedad puede apoyar, pero hay una obligación de la autoridad, del gobierno estatal y del gobierno de México. Aquí presentamos resultados del gobierno de México y una estrategia para la pacificación del país, para seguir disminuyendo todavía más rápido los índices delictivos. Y en el caso de Guanajuato, pues es una estrategia que tiene, en el caso de Guanajuato, que coordinarse con el gobierno de México y no está responsabilizando a otros. ¿Para qué se elige a un gobernador, gobernadora? Y en el caso de Alma, lo puede decir la propia Alma ahora, ella está diciendo, nos vamos a coordinar con el gobierno de México. Por eso, ahora sí que juntas somos dinamita, porque vamos a ayudar a resolver el problema de la inseguridad en Guanajuato. Adelante, Alma. Ok. Sí, buen día, amigas, amigos de los medios de comunicación. Un placer estar aquí con ustedes. No sé, el día de hoy estaremos presentando, tenemos 50 puntos en los cuales se basará nuestro gobierno. Y estos 50 puntos, entre los más importantes, se encuentra el tema de la seguridad y, como ya lo decía nuestra próxima Presidenta de la República, el ataque o el combatir las causas que esto lo provoca. Y en segundo lugar, tiene que ver con todo el tema de seguridad, esta descoordinación que se da, esta falta de estrategia que se tiene en el Estado. Hay que recordar que a nivel nacional existe una estrategia nacional de seguridad pública que se presenta ante el Senado de la República y que año con año es revisada, analizada, discutida. Y aquí el Congreso del Estado no conoce si hay una estrategia o no de seguridad pública. ¿Por qué? Porque además no la hay. Existió una ocurrencia de algo muy mediático que fue el golpe de timón y que fuera de ahí no hubo más acciones. Entonces el tema que tiene que ver con la estrategia de seguridad pública es un tema elemental, estrategia, 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 que se presentará ante el Congreso del Estado y que año con año se estará analizando, revisando o modificando en caso de ser necesario. El tema también de seguridad pública tiene que ver con la falta de capacidad de investigación de la policía estatal. No tenemos en el marco normativo de nuestro Estado que los policías tengan la facultad de investigación. Es algo que sí o sí deben de tener. Otro tema importantísimo tiene que ver con contar con el número de elementos policíacos necesarios. Tenemos 4,000 cuando deberíamos de tener 11,000 elementos de la policía en base al estándar de la media nacional. Otro de los grandes temas que tienen que ver con la seguridad es algo que comenta mucho nuestra presidenta, como lo decía en un principio, atacar las causas. Y las causas se atacan con educación. Estaremos implementando alrededor en un inicio de 10 universidades bienestar. Estas 10 universidades bienestar estarán principalmente en las zonas donde más abandonado está nuestro Estado, la zona norte, la zona sur y desde luego que también en el corredor industrial. Además, entre el ataque a las causas, la atención a nuestros jóvenes en todos los demás aspectos que tienen que ver con lo deportivo, con lo cultural, con lo social. Estaremos instalando 50 centros llamados utopías.
Estos 50 centros utopías estarán atendiendo a nuestros jóvenes a través de canchas deportivas, todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, cultural. También van a servir para tener comedores para personas en situación de calle, para personas que no tengan manera de poder comer. Con eso estaríamos garantizando y contribuyendo a que nuestros guanajuatenses tengan garantizadas las 3 comidas al día. Importantísimo. También tendrán lavanderías para aquellas personas que no tienen la posibilidad ni la capacidad, a veces en situación de calle, de poder lavar su ropa. Otro de los temas también que se contemplará son los cuidados a nuestros adultos mayores. Hay mujeres que trabajamos, que tenemos a nuestros padres enfermos y que a veces se nos dificulta salir a trabajar y realizar nuestras actividades. Estos centros Utopía tendrán estos cuidados, todo un sistema de cuidados que podrá sobre todo apoyar a la mujer y apoyar a los adultos mayores para que los adultos mayores estén cuidados. El tema de las guarderías infantiles es otro gran proyecto que tenemos, guarderías infantiles a lo largo y ancho del estado que permitan que la mujer se desarrolle. Otro de los temas también importantes es el otorgamiento, el apoyo de 3,000 pesos bimestrales para todas las mujeres jefas de familia. Y este tema lo estaremos subiendo a rango constitucional, de tal manera que sea universal y que no sea manejado ni manipulado como el tema de los vales grandeza o estos tarjeta mujeres, que no es ni universal y que solamente se les da a la estructura electoral del PAN gobierno. Esta es una burla para las y los guanajuatenses, en especial para las mujeres. Nuestra propuesta es, como la propuesta del presidente, a todas las madres jefas de familia, porque sé perfectamente lo que cuesta sacar a los hijos adelante cuando eres jefa, cuando te toca ser jefa de familia. Y además sabemos muy bien la situación en la que se vive en este momento. Otro de los temas importantísimos es algo que tiene que ver con el consumo de drogas. Actualmente el consumo de drogas es tratado de una pésima manera, reprobable por parte del gobierno del estado, que tiene que ver con el Planet Young, que no es otra cosa más que pláticas, pero no entran de fondo al tema que tiene que ver con el ataque o con rescatar, mejor dicho, a nuestros jóvenes del gran problema de la drogadicción. Es algo que tiene que ver con simples pláticas. Nosotros entraremos, en primer lugar, reconoceremos este problema como un problema de salud pública y se pondrán centros de apoyo a jóvenes con problemas de drogadicción. Este programa se llamará Nuestra Gente, porque de ninguna manera nuestros jóvenes que tienen problemas con drogadicción ni tienen que ser estigmatizados, ni tienen que ser despreciados. Por el contrario, tienen que sentirse cuidados por su sociedad y cuidados, apapachados y sacados adelante por parte del gobierno. Entonces, en este sentido estaremos poniendo, nuestro primer proyecto son 50 centros a lo largo de todo el estado también, sobre todo en donde más tengamos el problema, donde más tengamos identificado el problema. Otro de los temas importantes que estaremos exponiendo en nuestros 50 puntos y que aprovecho también es el tren interurbano rápido, el tren intermunicipal rápido, tren rápido intermunicipal. Este tren lo que se pretende es que agilice la movilidad en el estado. Principalmente uno de los municipios que más problemas se tienen es en el municipio de León. Esto no tiene nada que ver, o sea, esto fortalece el proyecto que ya está ahorita aprobado, que ya sacó el decreto nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde viene un tren de Ciudad de México, Querétaro y León y Aguascalientes.
y la otra parte que viene de Manzanillo, Colima, Guadalajara e Irapuato. Este tren interurbano será un tren rápido que tendrá que ver con la facilidad de movilidad dentro de nuestro estado. Y no solamente la idea es abarcar la parte donde siempre se abarca, que es el corredor industrial, sino que abarque las zonas del norte y las zonas del sur, que están históricamente olvidadas por los gobiernos del estado. Cuando vamos al noreste, está olvidado. Si vamos al sur, está olvidado. La idea es reactivar la economía en todo nuestro estado, no nada más en una sola zona. Otro de los temas también es la creación de 2 hospitales generales de alta especialidad, tanto en el norte y otro en el sur. Las personas se tienen que trasladar horas para poder ser atendidas, o tienen que llegar al municipio de León o al municipio de Irapuato o al municipio de Celaya. Pero está el resto del estado que no viven en esta zona del corredor industrial, pues están muy olvidadas del tema que tiene que ver con la salud. Muchas gracias. Puntos principales. Número 1, el establecimiento de una estrategia clara. ¿Sí? Número 1. Y que esa estrategia clara esté analizada, revisada por el Congreso del Estado. Número 2, el tema que tiene que ver con policías de investigación. Darle a los policías la facultad de investigación, porque ahorita no la tienen. Número 3, equipar a todos los policías, equiparlos principalmente con toda la herramienta que necesitan, todo lo que se necesite, y algo importantísimo es elevar el número de elementos policiales, ¿sí? Siguiente tiene que ver con algo muy importante. En el primer minuto, empezar el proceso de remoción de Carlos Amarripa Aguirre y, obviamente, de Álvaro Cabeza de Vaca en su calidad de secretario de Seguridad Pública. Por ahí vamos a empezar. Correcto. Pues este tipo de personajes no se pueden ir, como lo propusieron hace unos días, a dormir a su casa o a descansar a su casa. Creo que son personajes que tienen que dar cuenta de qué es lo que ha pasado en el estado, qué es lo que ha pasado y el número de homicidios dolosos, pues, homicidios culposos, la manera en que fue creciendo y sobre todo en el caso de Carlos Amarripa, que tiene que ver con un alto nivel de impunidad. Correcto, muchas gracias. Nos vamos al meeting. Damos por concluida este encuentro con medios. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.